Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Estaremos leyendo en versículos 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 16. Estaremos leyendo el versículo del 1 al 4. La palabra de Dios dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuese propio que yo también vaya, irán conmigo. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra, Señor. En un mundo al revés, Señor. En un mundo perdido, hay un constante en nuestras vidas. Y es tu palabra, Señor. Eterna, confirmada en los cielos, inalterable, gloriosa. Ayúdanos a desearla como niños recién nacidos. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestra librería de la iglesia tenemos un libro escrito por John MacArthur que algunos de ustedes han leído. Y el título del libro es ¿a quién le pertenece tu dinero? ¿A quién le pertenece tu dinero? Y como forma de introducción me gustaría hacerles esta pregunta a cada uno de ustedes. ¿A quién le pertenece tu dinero? En nuestra última predicación de Corintios llegamos al punto más alto de la carta, cuando Pablo nos habló de la aparición inminente de Cristo en el cielo, en el arrebatamiento de la iglesia, para llevarse a los creyentes que estén vivos en su regreso. Hoy iniciaremos el capítulo 16, donde Pablo, de forma más casual y personal, da sus últimas instrucciones y despedida a los corintios. Hoy específicamente estaremos estudiando los principios que Pablo establece para la colección de las ofrendas en Corintio. Para las ofrendas que serían llevadas a los hermanos necesitados de la iglesia en Jerusalén, afectados por un gran hambre y pobreza en el área. Pero a la misma vez Pablo nos deja ciertos principios bíblicos para las ofrendas para los creyentes el día de hoy. Y hoy trataremos de responder varias preguntas comunes, como ¿siguen vigentes los diezmos el día de hoy? ¿Hay algún día específico en el cual yo debo ofrendar? ¿Y cómo debo de pensar sobre mi ofrenda? Y si están tomando nota, me gustaría que apuntaran 5 principios que podemos aprender de 1 Corintios 16, del 1 al 4. El título del mensaje es La ofrenda en Corintios. La ofrenda en Corintios. Versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Parece ser que por alguna razón los hermanos de Corintios tenían algunas preguntas sobre la colección de las ofrendas en la iglesia. Específicamente una ofrenda especial que estaba colectando Pablo de las iglesias gentiles para después llevarlas a la iglesia de Jerusalén y de Judea, por, como ya mencioné, una necesidad, una hambre que había afectado el área. ¿Cómo sabemos esto? 1 Corintios 5:9, Pablo hace una alusión a una carta que no tenemos inspirada por Dios, no tenemos preservada en las Escrituras, donde Pablo menciona que hubo comunicación entre él y los corintios en esta carta que no tenemos, una vez más agrego, en la palabra de Dios. En 1 Corintios 5:9 dice: os he escrito por
carta. Y cada vez que vemos la frase en cuanto, en Primera de Corintios, es una referencia a las preguntas y respuestas que Pablo lleva respondiendo sobre esa carta. En 1 Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste. 1 Corintios 7:25 dice, en cuanto a las vírgenes. 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Y en nuestro pasaje del día de hoy, 1 Corintios 16, versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así es que ellos tenían preguntas en una carta que enviaron. Hubo una comunicación entre Pablo y los corintios. Y aquí en 1 Corintios 16:1, él les responde la pregunta que ellos tenían sobre la ofrenda a los santos. Y quiero hacer énfasis en esto. Nos guste o no, la Biblia habla constantemente del dinero, de las colecciones y de las ofrendas. Las ofrendas, según la palabra de Dios, son una parte fundamental de la adoración del creyente. Y yo les pregunto, ¿qué tan importante es honrar a Dios con tus ofrendas para ti? Y les pregunto, ¿cuántas veces que has depositado tu ofrenda has considerado que es una parte fundamental de la adoración al Rey de Gloria? Ciertamente las ofrendas eran importantes para el apóstol Pablo. 1 Corintios 16:1 fue Pablo quien la escribió. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Las ofrendas eran tan importantes para Pablo que las hizo parte de sus viajes misioneros. En el libro de los Hechos describe brevemente el momento que llevó las ofrendas que colectó de Corintios y de las otras iglesias gentiles para llegarlas hasta su nación, Jerusalén. Es decir, eran tan importantes estas ofrendas que las incluía como parte fundamental de sus viajes misioneros para ayudar a los hermanos necesitados y para ayudar el avance del evangelio. Hechos 24:17, no vayan ahí, pero dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación, o sea, a Jerusalén, y presentar ofrendas. Son las mismas ofrendas de que se está refiriendo en 1 Corintios. Pero las ofrendas no solamente eran importantes para Pablo, sino para todas las iglesias locales del primer siglo. Pero más que nada eran y siguen siendo importantes para nuestro Dios. Y no estoy hablando de la teología de la prosperidad, de que Dios te va a hacer rico si das tu ofrenda. Esa doctrina proviene del mismo infierno. Pero tampoco estoy hablando de ser legalista y demandar porcentajes específicos como el diezmo, como se le conoce en muchas iglesias. Pues esto se puede convertir en un tipo de fariseísmo, de legalismo. Y quiero aclarar esto, no es legalismo el apartar tu 10% y ofrendarlo al Señor. Lo que es legalismo es decirle a la iglesia o a los hermanos que hay un porcentaje que Dios demanda de ti para la iglesia cuando esto no es verdadero. Por cierto, deberíamos de abandonar el vocabulario de la palabra diezmo, ya que es incorrecto bíblicamente. Tristemente, el día de hoy la mayoría de los predicadores siguen predicando del diezmo, aunque muchos saben y entienden que este concepto no es bíblico, pero lo siguen predicando porque no confían que Dios proveerá para su iglesia y sus necesidades. Imagínense que una persona llegara a la iglesia y nos empezara a hablar sobre los holocaustos de la ley mosaica, los holocaustos y los sacrificios de la ley mosaica. Nosotros diríamos que esta persona erra grandemente en su doctrina. Pero es exactamente lo que muchos predicadores y cristianos hacen al adoptar la ideología o la teología del diezmo. Regresaré a este tema de los diezmos más adelante en la prédica, pero primero quiero regresar al tema de la adoración y las ofrendas. Pues como les decía, para Dios es de suma importancia la ofrenda del creyente. Y no es que Dios necesite de tu ofrenda. Dios podría levantar a las piedras para que ofrendaran. Jesús utilizó a un pez para pagar los taxis al gobierno romano.
Así es que no creas que Dios está en necesidad. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50:12, si yo tuviese hambre, hablando Jehová, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita ni de usted, ni de mí, ni de tus ofrendas, ni de predicadores que prediquen del diezmo para colectar más dinero los domingos. Pero a la misma vez quiero aclarar que Dios sí ha decretado que por medio de sus ofrendas le adoremos. Por lo tanto, aunque Dios no necesita de tus ofrendas, estas son parte fundamental de nuestra adoración al Rey de Gloria. Pero, ¿qué tan importantes son las ofrendas para ti en tu adoración a Dios? Las ofrendas son importantes para Dios porque revelan dónde está tu corazón. Revelan dónde está tu obediencia al Evangelio. Revelan dónde está tu fe si confías que Dios proveerá para tus necesidades. Revelan dónde está tu compromiso con el avance del Evangelio. Revelan dónde está tu compromiso con la iglesia local. Y más que nada, y más eminente, revelan tu compromiso con el Señor. Yo pienso que si hay algo que aprendimos en este tiempo de pandemia, cuando no pudimos congregarnos, es dónde estaba verdaderamente la madurez y el corazón de muchos creyentes. Esta madurez se reflejó, por ejemplo, si continuabas guardando el día del Señor cuando nadie te miraba y cuando no nos reuníamos. Esta madurez se reflejó si escuchabas todas las predicaciones de tu iglesia local y no solamente las de otras iglesias. Esta madurez se reflejó si continuabas de alguna manera dándole cuentas a otros hermanos, animando a otros hermanos, consolando y aún exhortando a otros hermanos para vivir una vida santa para el Señor. Y la pregunta que concierne nuestro texto el día de hoy, ¿continuabas apartando tu ofrenda para el Señor como parte de tu adoración al Rey? Una vez más repito, ni el Señor ni esta iglesia necesitan de tu dinero, pero Dios ha decretado la ofrenda como parte fundamental de nuestra adoración. Y el punto número 1 que quiero tocar esta mañana es la importancia de la ofrenda. Punto número 1, la importancia de la ofrenda. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esta ofrenda o colección, como se ve en otras partes de las Escrituras, en Corintios es referencia a una ofrenda especial que Pablo estaba pidiendo a las iglesias locales gentiles para ir a ayudar a la iglesia madre en Jerusalén. La iglesia madre porque de ahí salieron el resto de las iglesias. De ahí salieron los predicadores. De ahí salieron los primeros cristianos para el avance del evangelio. Y Pablo aquí viendo esta necesidad hace un llamado a las iglesias locales a hacer una ofrenda, una colección para ayudar a la iglesia madre y a los pobres de Jerusalén. 1 Corintios 16:3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y vemos que esta colección o esta ofrenda para Dios es de suma importancia por el vasto vocabulario que Dios dejó en la palabra para referirse a esta ofrenda. En 1 Corintios 16:3 dice, de la palabra griega caris o gracia, es un regalo para Dios, es un regalo para los hermanos necesitados. En 2 Corintios 8:4 dice que es participar en este servicio de los santos. Y la palabra de participar es koinomía, es decir, un compañerismo íntimo.
Al colectar la ofrenda y enviarla a los santos de Jerusalén, estaban teniendo coinonía, un compañerismo íntimo, ayudando a nuestros hermanos en necesidad, ayudando al avance del evangelio. Estamos teniendo compañerismo juntos, ayudándonos mano con mano y brazo con brazo para el avance del evangelio. Le llama en 2 Corintios 8:20 una generosa ofrenda o una abundante ofrenda. En 2 Corintios 9:1 le llama servicio a los santos. Ciertamente esta ofrenda es importante para Dios en la adoración. Pero qué tan importante es para ti tu ofrenda en la adoración al Señor. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. No tenemos registrado de cuándo Pablo le habló de esta colección a las iglesias de Galacia, aunque sí hace referencia de que recuerden a los pobres. Y es probable que tal vez sea una referencia a eso, pero no tenemos instrucciones. Solamente entendemos que los corintios se enteraron y le preguntaron a Pablo, y Pablo aquí está respondiendo a sus preguntas. Y parte de las respuestas que vamos a ver es cómo se debía llevar a cabo esta colección de ofrendas. ¿Qué día debían depositar su ofrenda? Y la cantidad o cuánto debían de dar, que eran preguntas que estaban vigentes en la mente de los corintios. Y aunque está hablando de una ofrenda específica para llevar ayuda a una iglesia necesitada en Jerusalén, Dios preservó este pasaje para que los cristianos el día de hoy entendamos cómo manejar de forma bíblica las ofrendas. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Vemos referencia a esta ofrenda que Pablo estaba colectando en Romanos 15:26. Dice, una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Algunos eruditos piensan que esta pobreza fue causada por un gran hambre de la cual se habla en Hechos 11:28, donde un hombre llamado Agabo profetiza, dice, Hechos 11:28, no van ahí, dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Por esta necesidad causada por el hambre, esta falta de comida que había en Jerusalén y Judea, Pablo, con un corazón de reflejar la gloria y el avance y la unidad de las iglesias, decide invitar a las iglesias gentiles a apoyar a una iglesia judía para mostrar la gloria y el poder del evangelio, a establecer una unidad mediante la cruz, donde anteriormente no había más que división y racismo entre judíos y gentiles. Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. La Biblia nos dice que la salvación vino primero a los judíos. Y al ofrendar los gentiles, estaban rompiendo la barrera de enemistad antes de Cristo. La barrera de enemistad que se rompió mediante la cruz, mostrando la gloria del evangelio, donde tomó a dos pueblos desunidos y lo juntó mediante la muerte de Cristo y crucificado, mostrando la unidad y la gloria del evangelio, la unidad enfocada en el avance de este mensaje de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, en este mensaje de esperanza, en este mensaje que transformaría al mundo, en este mensaje que sigue transformando al mundo. Al ofrendar estaban provocando todo esto en forma
de adoración. ¿Qué tan importante son las ofrendas para ti? ¿Glorificas a Dios con tus ofrendas? ¿Lo ves como un acto de adoración que refleja la gloria del Evangelio? Según de Corintios 9:12 dice: porque la administración de este servicio, refiriéndose a la ofrenda, no solamente suple a los que los santos falta, sino que también abunda en mucha acción de gracias a Dios. Cuando Pablo recolectara esta ofrenda para hermanos que no tenían ni qué comer, cuando ayudara a sus hermanos en Jerusalén, cuando mostrara esta unidad en el Evangelio, y los hermanos de Jerusalén que no tenían para sus necesidades más prácticas, más básicas, recibieran una ofrenda de los que antes eran sus enemigos, recibieran una ofrenda de con los que el pueblo que antes estaban peleados, los gentiles, ellos recibirían la gracia de Dios, y ellos le dieran gracia de Dios, abundarían en las oraciones de gracias a Dios, provocando adoración. Las ofrendas pueden provocar adoración. ¿Cómo miras las ofrendas tú? El día de hoy sería como si la plantación en Tijuana ya estuviera vigente, que hubiera salido, ya estuviera en pie y ya fuera una iglesia local. Y hubiera una gran hambre en San Diego, una gran necesidad, y los hermanos de Tijuana empezaran a colectar fondos para enviar a la iglesia de San Diego. Eso es precisamente lo que estaba sucediendo. Las iglesias gentiles, que eran las iglesias que salieron de Jerusalén, no necesariamente que nacieron de ahí, sino que los predicadores salieron de ahí y fueron a plantar iglesias a través de las naciones gentiles. Formaron estas iglesias locales, y después hubo un hambre en Jerusalén, y estas iglesias que nacieron o salieron de ahí, los predicadores juntan un dinero para ayudar, porque había una gran hambre que estaba sufriendo la iglesia madre en Jerusalén. ¿Miras tu ofrenda como participar, como un compañerismo, un coinonía con los hermanos en el Evangelio? ¿Inviertes tu dinero en el reino de Dios o en el reino de los hombres? Me gustaría que me acompañaran solamente un versículo que es muy importante y clave. 2 Corintios 9, versículo 15. 2 Corintios 9 y el versículo 15. Aquí Pablo está hablando del contexto de las ofrendas, exactamente la misma ofrenda, la cual se refiere en 1 Corintios. Y está en el contexto de las ofrendas, y luego en el versículo 14 dice: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Es decir, los hermanos de Jerusalén que recibieran la ofrenda iban a adorar a Dios en mucha oración, y iban a mencionar los nombres delante de Dios, trayendo una adoración mundial a Dios por las iglesias gentiles que ayudaron en su necesidad. Y luego en el versículo 15 dice algo muy interesante. Dice: gracias a Dios por su don inefable. Estas últimas palabras son referencia a la ofrenda más grande que el hombre ha recibido, cuando Dios, quien es rico en misericordia, mandó a su único hijo al Calvario y lo dio lo mejor. Dios todopoderoso, Dios santo, 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 Dios trino, mandó a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo Jesús, y ofrendó por el pecado a su hijo para
gratuitamente y voluntariamente de su corazón para satisfacer su propia ira, una deuda que nosotros no podíamos pagar. Dios dio la ofrenda más grande en el mundo cuando mandó a su Hijo amado al Calvario. Gracias a Dios por su don inefable. Esta es una referencia a la cruz, esto es una referencia al Calvario en el contexto de las ofrendas. Y lo que nos está diciendo es, miren a Dios, miren que Él es el dador más generoso. Él es el dador que más ha ofrendado para su propia gloria. Sí, miren a Él, miren lo que han recibido de Él. Miren esa cruz del Calvario. Miren el cáliz de Dios. Miren la gracia de Dios. Miren el regalo de Dios. Inefable. Dios es rico en misericordia. Y Él mandó a Cristo al Calvario, dio no sus obras, dio lo mejor que tenía para salvar a un vil pecador. Y si no te has recibido esta ofrenda gratuita que Dios de su propio corazón mandó, resumido en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que ofrendó a Cristo, vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir, una vida santa, pura, perfecta, y nosotros somos como leprosos que en los tiempos de Israel no se podían acercar a las demás personas y tenía que gritar inmundo, sucio, no podemos acercarnos, pero vino el Santo de Israel y vino a cumplir toda justicia y después fue voluntariamente a la cruz. No lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos, Él fue voluntariamente como una ofrenda por el pecado y fue expiación del pecado, fue propiciación por el pecado, para que todo aquel que mira esa cruz, todo aquel que cree que Dios es generoso, todo aquel que cree en el amor de Dios, todo aquel que confía que por fe será salvo y nada más, nada de obras, nada mío, nada que yo pueda traer a la mesa para acercarme al Dios Santo, sino que el Santo se encarnó, vino como el hombre Dios y vino a la cruz y se tragó toda la ira de Dios y resucitó tercer día. Y el que mira por fe a Cristo recibe el regalo y la ofrenda más grande del mundo de Dios, que es generoso, el perdón de los pecados. Alguien dijo, ese pecado que, creo que fue John MacArthur, ese pecado que tanto te acuerdas, Dios ya no se acuerda de él, mediante la cruz del Calvario. El Dios omnisciente, que Él todo lo sabe, que todo lo conoce. El Dios que tiene una sabiduría más alta que el serafín y que el arcángel, que todos los científicos de este mundo, el que creó el universo entero, no solo la Tierra, no solo nuestra galaxia, el que creó la velocidad de la luz, el que creó cada estrella y las llama por nombre, el que creó cada partícula, cada átomo. Ese Dios que nada puede olvidar, promete por medio de su ofrenda olvidar nuestro pecado para todo aquel que confía en Cristo y se rinde a Él como nuestro Señor. Esta debería ser la gran motivación para que el cristiano ofrende generosamente. Recuerden que Pablo dice esto en el contexto de las ofrendas de la iglesia. Cuando un ciudadano le ofreció al rey David proveerle todo lo que necesitaba para que pudiera hacer su ofrenda a Dios y no gastara nada el rey, porque era el rey y quería ayudarlo, el rey David contestó, no,
Este hombre, ese ciudadano, le ofreció proveerle todo al rey David para que en su ofrenda, en 2 Samuel 24, en su ofrenda solamente llegara y adorara a Dios. Pero el rey David dijo, no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Oh, qué corazón de ofrendar a Dios. No ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Reflejas la convicción de entregarle a Dios lo mejor de ti? No solo económicamente, en el ministerio, en tu vida cristiana, en tu andar diario. Un sacrificio vivo con tu vida a través de la semana. No le daré nada a Dios que no me cueste nada. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora Pablo procederá a dar instrucciones específicas sobre las ofrendas para responder el cuándo, el cómo y la cantidad de las ofrendas para aclarar todas las dudas que tenían los corintios. El punto número 2 que quiero tomar es el día de la ofrenda. El punto número 1 era la importancia de la ofrenda. El punto número 2 es el día de la ofrenda. Versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana es una referencia al día del Señor, el domingo. Se usa de cuando la iglesia primitiva se reunía en el libro de los Hechos, en Hechos 27, el primer día de la semana, dice Hechos 27, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. En Apocalipsis 1:10 le llama el día del Señor, y es un día especial para el cristiano porque Cristo resucitó de entre los muertos un domingo. Para los judíos el sábado era un día de reposo, el séptimo día. Porque Dios descansó el séptimo día, no porque estaba cansado, sino como un patrón para que el hombre reposara. Pero en Cristo el pecador ha encontrado el descanso final. Y Cristo cumplió su obra en la cruz cuando dijo, consumado es. En inglés, it is finished. En la cruz del Calvario. Entonces el cristiano, como Cristo resucitó un domingo, la iglesia primitiva se reunía los domingos. Y Pablo dice, cada primer día de la semana. En otras palabras, cada domingo. Cuando se reúna la iglesia, le dice a los corintios que debían de tener su ofrenda lista como parte de su fundamental de su adoración a Dios. Una vez más, vuelvo a reiterar, la pandemia que vivimos y estamos viviendo, pero específicamente el tiempo que no pudimos reunirnos, reveló mucho sobre la madurez del creyente en nuestra iglesia local. Reveló cómo tratarías el día del Señor, cómo tratarías el domingo. Si apartarías ese tiempo con tu familia para adorar con tu iglesia local y adorar a Dios como una familia que Dios ha creado en Cristo. Reveló si le seguías dando cuentas a otros creyentes. Reveló si seguirías orando y leyendo tu Biblia. Reveló si que continuaras predicando el evangelio a los perdidos. Reveló muchas cosas, pero también más que nada reveló si por medio de tus ofrendas continuarías en adoración al Señor, apartando tus ingresos, una porción de tus ingresos para adorar a Dios, para el avance del evangelio y la gloria de Dios. La Biblia muestra que las ofrendas voluntarias como adoración siempre han sido el plan de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Éxodo 25, versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis
mi ofrenda. El pueblo de Dios siempre ha ofrendado de corazón, simplemente porque Dios lo merece, por quién es Él y lo que Él ha hecho en la historia de redención. Esta contribución que es registrada en el libro de los Éxodos, en el libro de Éxodo, capítulo Éxodo, versículo 36, capítulo 36, perdón, me adelanté mucho. Capítulo 36, el versículo 5, vuelve a retomar esta ofrenda y dice: y hablaron es Éxodo 36, 5 al 6. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Era tanta la ofrenda que tuvieron que pregonar que la detuvieran. Así se lo impidió el pueblo ofrecer más. ¿Qué corazón tenía el pueblo de Dios para ofrendar y adorar al Señor? ¿Tu corazón refleja el de los creyentes en el Antiguo Testamento? De que alguien me dirá: esto es el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, Hechos 4:34, así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. En el Nuevo Testamento, los creyentes voluntariamente, nadie se los pidió, empezaron a vender sus heredades y casas para el avance de la obra del Señor. ¿Cuál es la gran diferencia entre los hombres del primer siglo y hoy? Pienso que ellos vivían más conscientes del Señor, que los compró con su sangre, y el día de hoy tenemos muchas distracciones. Estamos muy distraídos en la feria del entretenimiento de este mundo. Oh, que Dios nos dé un corazón para invertir en cosas eternas y no en el carnaval de este mundo. Que Dios nos dé un corazón para vivir a la luz de la eternidad y la aparición de Cristo en el arrebatamiento por su iglesia. Con eso dicho, ahora procederemos a lo que la Biblia dice sobre la cantidad de la ofrenda. Punto número 3, la cantidad de la ofrenda. 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Tal vez te estés preguntando, como los corintios, que probablemente se preguntaban: ¿cuánto debo de ofrendar? ¿Cuál es la cantidad que Dios requiere de mi ofrenda? Y aquí es donde me gustaría retomar el tema del diezmo en el Antiguo Testamento. Una pregunta y un debate muy común el día de hoy. El diezmo era un sistema establecido en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, y era como un impuesto para la nación de Israel. Este diezmo era algo único, es decir, ya no está vigente para el día de hoy. Era algo único para la nación de Israel, y el no darlo, este diezmo, era igual a robarle a Dios. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ya no estamos bajo el viejo pacto, así que es erróneo decir que continúa el diezmo. Pero tristemente, muchas iglesias continúan predicando este diezmo para la iglesia, con el fin de obtener más ingresos. Y he escuchado a pastores decir: es que no sabes cómo es la gente de mi iglesia. Si no predico sobre el diezmo, no se juntarán suficientes ofrendas. Bueno, tal vez no conozco a la gente de su iglesia, pero sí conozco al Dios de la Biblia, quien sustenta a la iglesia. Y no tenemos derecho a predicar nada que no ha sido autorizado por Dios mismo en su palabra, en el contexto preciso para la iglesia. Ni siquiera el diezmo. Por cierto, según los estudiosos, los eruditos, si fuéramos a sacar cuentas de lo que
el diezmo de lo que ofrendaban a través del año no era el 10% simplemente, sino que el diezmo para Israel era más o menos el 23% al final del año. Así que ni siquiera era lo que muchas iglesias piensan que es el 10%. Con eso dicho, como mencioné anteriormente, no está mal si tienes la convicción de apartar el 10% para Dios. Varias personas en la Biblia, antes de que Dios lo hubiera prescrito en la ley mosaica, dieron su diezmo como agradecimiento. Era algo común en el Medio Oriente. Abraham le dio un diezmo antes de que fuera prescrito en la ley al rey y sacerdote Melquisedec. En Génesis 14:20 dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Jacobo le prometió a Dios darle un diezmo de todos sus bienes antes de que fuera prescrito en la ley, si Dios lo protegía y lo llevaba a salvo a casa. Génesis 28, versículo 22 dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así es que si tienes la convicción de apartar el 10%, no está mal delante de Dios. Lo que está mal es de manera legalista decirle a los demás que ese es el porcentaje o la cantidad que Dios pide de ellos, cuando en la era de la iglesia esto no es verdad. El principio en la iglesia es 1 Corintios 16:2, según haya prosperado. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es decir, tu ofrenda el día del Señor, en domingo, debe ser de acuerdo a los ingresos que Dios te haya permitido recibir esa semana. En el Nuevo Testamento uno examina sus ingresos y de acuerdo a lo que Dios lo haya bendecido o prosperado esa semana, si te pagan semanalmente o bisemanalmente o mensualmente, uno toma decisiones voluntarias para adorar a Dios. ¿Cuánto le vas a dar a Dios de lo que Él te dio esa semana o en ese cheque como forma de adoración para el avance del Evangelio? Una de las cosas que más me encanta de nuestra iglesia es que nosotros no pasamos el plato de ofrendas. No que tenga algo malo pasar el plato por las iglesias que lo hacen, sino que tenemos una cajita que está aquí a mi mano derecha, una cajita al final de la iglesia, una cajita de madera donde cada persona a través del servicio, simplemente el que voluntariamente de corazón desea ofrendar durante el tiempo del servicio, puede pararse e ir a hacerlo delante de Dios. Y lo que más me encanta de la cajita y de no pasar el plato es que cuando tú ofrendas, no lo haces para ser visto de los hombres, lo haces por convicción, porque amas a Dios y quieres adorarle. Pregunto, ¿ofrendas para agradar a Dios o ofrendas para agradar a los hombres? Cada primer día de la semana, 1 Corintios 16:2, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y esto es todo, incluye a todos los creyentes. Miren cómo dice, a cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y en principio, en aplicación, aplica a toda la iglesia, porque Dios nos dejó este principio para que lo continuáramos, para que lo observáramos y aprendiéramos de él. Hay un pasaje hermoso en Marcos 12 que resalta el corazón de ofrendar. Marcos 12, versículo 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Aquí hay una comparación y contraste entre los ricos y una viuda de Israel, una viuda que era las personas más pobres de Israel. Versículo 42 dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, una moneda. Las blancas eran una moneda romana que era menos de 1 centavo. O sea, un cuadrante. Versículo 43 dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, Jesús hablando, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra,
pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué bello ejemplo de adoración al Señor. Qué bello ejemplo. Nadie la forzó. Ella simplemente quería adorar a Dios y confiaba que Dios proveería para sus necesidades. Bueno, le dirá alguien, ese es el Antiguo Testamento, o ese es, ese es un ejemplo del Nuevo Testamento, pero de Israel, me dirá alguien. Bueno, la era de la iglesia, 2 Corintios 8, una iglesia dando en su gran pobreza. 2 Corintios 8, versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, una iglesia profundamente pobre. Y no lo está diciendo los hermanos, lo está diciendo Dios de ellos. Abundaron en riquezas, en su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La Biblia nos enseña, Dios nos enseña que Dios es glorificado aun cuando damos en nuestra pobreza. El principio en el Nuevo Testamento no es un porcentaje específico, es dar voluntariamente y generosamente para la gloria de Dios. Creo que los corintios no entendieron este principio inmediatamente, así es que Pablo lo vuelve a retomar, y aquí sí me gustaría que me acompañaran porque les voy a enseñar algo. 2 Corintios 9, versículo 6. 2 Corintios 9, versículo 6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Aquí Pablo utiliza la ilustración del labrador y del granjero, y dice que el que, así como un labrador planta escasamente, planta poco, o siembra mucho, de la misma manera es el principio con la ofrenda. Y ahora, aquí está la clave de este pasaje. Y aquí está la gran pregunta. ¿Es la bendición de este pasaje física o es espiritual? Los comentaristas difieren. Y pienso que, y son buenos comentaristas los que estoy hablando, y creo que difieren porque tienen miedo de caer en el error de la teología de la prosperidad. Y es entendible. Pero si somos fieles al texto, están plantando físicamente. Y miren lo que dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí el contexto, toda la buena obra es la ofrenda para el avance del evangelio de la iglesia en Jerusalén. Ahora, es importante aclarar, así es que, perdón, no le respondí la pregunta. Las bendiciones, entonces, por el contexto, son ambas físicas y espirituales dentro de este contexto. Ahora, en ninguna parte del Nuevo Testamento Dios nos promete hacer rico a alguien, pero Dios sí promete proveer lo suficiente para que pueda seguir apartando para el avance del evangelio. Y en este contexto son ambas físicas y espirituales las bendiciones de parte de Dios. Esto debería de ser una gran motivación para que el cristiano ofrende alegremente. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Le ofrendas alegremente al Señor o con tristeza? Dios ama al dador alegre. Punto número 4 que quiero tomar, ya casi termino. 4 dice la continuidad de la ofrenda, la continuidad de la ofrenda.
1 de Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Guardándolo se puede traducir como atesorando. Cada día de la semana el cristiano debe atesorar o guardar de sus ingresos para ofrendarle al Señor. Y algunos eruditos piensan que está haciendo referencia, esta palabra se utilizaba en los templos de los dioses paganos, donde tenían un área específica de tesorería, donde se guardaban las ofrendas a esos ídolos falsos. En el contexto de la iglesia, se cree que la iglesia primitiva, algunos teólogos piensan esto, tenía un lugar específico de ofrendar. Pero el punto es que el cristiano debe estar atesorando, debe estar aguardando de sus ingresos para que cuando llegue el día del Señor los pueda ofrendar como parte de su adoración. 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El principio bíblico es que el creyente debe estar dando continuamente en el día del Señor, no solamente en ocasiones especiales o cuando quiera, para que no haya necesidad, en este caso, de que Pablo fuera a rejuntar una ofrenda, sino que ya hubiera fondos para llegar a Jerusalén y para continuar con la obra del Señor. Así es que la continuidad de las ofrendas, atesorando, guardándolos para el día domingo, para el día del Señor. Punto número 5, la transparencia en las ofrendas. La transparencia en las ofrendas. Versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Por qué hace este comentario Pablo? Bueno, los corintios en las preguntas que le hicieron probablemente estaban sospechosos de lo que iba a suceder con su ofrenda. Y Pablo les dice, no, ustedes, corintios, escojan a hombres de su iglesia, o hombres de buen testimonio, hombres transparentes, para que ellos sean los que lleven la ofrenda que se va a colectar a la iglesia donde está la gran necesidad de Jerusalén, para que ellos lleven la ofrenda a los pobres. Escojan a los mejores hombres que tengan, a hombres que enviaré por carta. Van a ir con mi autorización y van a ser hombres que no yo voy a escoger, sino ustedes, la iglesia local, van a escoger hombres de buen testimonio, para que no se desacredite la obra del evangelio. Según de Corintios 8 nos refiere que estas personas que mandó es Tito y otro hermano, aunque hubieron muchos de otras iglesias en el libro de los Hechos, pero aquí en Corintios se vuelve a mencionar y nos resalta algo que dice en 2 Corintios 8, 19 sobre el carácter de estos hombres. Dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar ese donativo. Aquí está refiriendo a un hermano que no se menciona su nombre en la Biblia, solamente que si van a leer después de su tiempo nos dice que predicaba el evangelio de manera sorprendente, según de Corintios 8, pero no nos da su nombre. Dice que este hombre fue uno de los que escogieron para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad. Según de Corintios 8:20 dice, evitando que nadie nos censure o nadie nos desacredite en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Qué podemos aprender? En las finanzas de la iglesia, en todos los gastos de la iglesia, siempre debe hacerse todo con gran transparencia, honradamente, con gran claridad, no solamente delante de Dios, sino transparencia delante de los hombres. Y la razón que pone esto Pablo aquí es porque él estaba preocupado de guardar su testimonio, especialmente en el manejo del dinero. Y Pablo aquí sabía que había muchos falsos maestros en el área, había muchos predicadores de prosperidad de sus tiempos, y él todo lo que iba a hacer concerniente al dinero, a las finanzas de la iglesia y el avance del evangelio lo iba a hacer con gran cuidado. E incluso él dijo, si no es necesario que vayan ellos y ustedes escojan a los hombres de buen testimonio para que no se manche el nombre de Cristo en el manejo de estas finanzas.
Versículo 4. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Si es correcto o si es propio, entonces yo también los puedo acompañar a Jerusalén con esta ofrenda. Y en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 4, nos dice, y Hechos 27 nos dice que Pablo sí terminó llevando la ofrenda, solamente lo menciona brevemente ahí, con muchos representantes de las iglesias locales que ofrendaron y llevaron esta ofrenda a los hermanos necesitados de Jerusalén. Y nos quedamos con 5 principios. Las ofrendas son importantes para Dios, son parte fundamental de la adoración. Punto número 1. Punto número 2, el domingo es un día especial para ofrendar. Punto número 3, el creyente debe ofrendar generosamente y voluntariamente. Punto número 4, la ofrenda debe ser guardada continuamente para entregarla el día del Señor, para suplir las necesidades de la iglesia local y de los santos. Punto número 5, la iglesia debe tratar las ofrendas con una gran transparencia para evitar manchar el nombre de Cristo. Oh, mis hermanos, que fuéramos como David, que no ofrendaríamos nada que no nos costara. Que fuéramos como la viuda, ofrendando en su pobreza y confiando en Dios. Que fuéramos como los hermanos de Macedonia, dando conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas para mostrar la gracia de Dios. Pero más que nada, que lo hagamos, cualquier cantidad que demos, que sea con la actitud y con el corazón de alguien que ama a Dios, con la actitud de un dador alegre. ¿A quién le pertenece tu dinero?